1984. Desierto oriental de Egipto. Un equipo de arqueólogos alemanes tropieza con algo que no debería existir. Una grieta gigante, cortando una pared de piedra en medio de la nada, a 30 kilómetros de cualquier asentamiento conocido. No es una ruina común, es una cicatriz, una herida de 33 metros de ancho que rasga una estructura monumental, como si algo hubiera explotado de dentro hacia afuera. Los bloques están desplazados, retorcidos. Piedras de 10 toneladas arrojadas como juguetes. Cuando midieron el espesor de la pared destruida, los números no tenían sentido. 24 metros de base. Esto no es una muralla, es una fortaleza contra algo que ningún ejército podría invadir. La datación por carbono reveló la verdad más perturbadora. 2700 a.C., 500 años antes de las grandes pirámides de Giza, 1000 años antes de que Babilonia soñara con sus jardines colgantes. Alguien en el amanecer de la civilización intentó algo tan ambicioso que fracasó de forma espectacular y deliberadamente escondió el fracaso en el desierto. Ese lugar tiene un nombre hoy: Sad el-Kafara. En árabe, presa de los infieles. Pero en 2700 a.C. no tenía nombre alguno, porque nadie podía admitir que existía. Aquí está la parte que nadie te cuenta sobre el antiguo Egipto. Antes de erigir maravillas, ellos destruyeron montañas de intentos fallidos. Antes de dominar la geometría sagrada de las pirámides, aplastaron trabajadores bajo piedras que se derrumbaron. Antes de controlar el Nilo, ahogaron ciudades enteras probando presas imposibles. La narrativa oficial te vende faraones iluminados, maestros constructores divinos, proyectos perfectos ejecutados por miles de esclavos obedientes. Mentira. La verdad arqueológica muestra otra cosa. Caos controlado, ensayo y error a escala industrial, accidentes fatales cubiertos por capas de arena y silencio oficial. Y todo comenzó con un problema muy simple, pero absolutamente mortal. ¿Cómo detienes una inundación que se mueve a 15 kilómetros por hora cargando millones de toneladas de agua y lodo? Porque si te equivocas, si tu matemática falla por un solo metro, si tu pared se agrieta en un punto débil, si tus ingenieros calculan mal la presión, el agua no perdona. Ella encuentra la debilidad, ella rompe, y cuando rompe, mata todo en el camino. Esto no es teoría, sucedió múltiples veces. Y cada catástrofe enseñó a Egipto una lección brutal que pavimentó el camino para las verdaderas megaconstrucciones que vendrían después. Pero antes de entender lo que funcionó, necesitamos entender lo que falló y por qué. Retrocede 300 años antes de la Sad el-Kafara, aproximadamente 3000 a.C. Egipto no es un imperio, es una colección de jefes tribales guerreando por territorio a lo largo de un río que nadie realmente controla. En el Alto Egipto, región sur, nace un líder militar llamado Menes. Algunos textos lo llaman Narmer, pero eso es debate académico. Lo que importa es lo que hizo. Menes tenía un problema estratégico clásico. ¿Cómo unificar territorios hostiles sin una capital centralizadora? Roma resolvería eso 1000 años después con carreteras. Menes lo resolvió diferente. Él eligió un punto geográfico imposible, una llanura aluvial constantemente inundada en la unión entre el Alto y el Bajo Egipto, y decidió construir allí desde cero. El nombre de la ciudad sería Memphis. ¿El problema? Aquel terreno se quedaba sumergido la mitad del año. Construir allí era literalmente construir en medio de un río estacional. La solución de Menes fue tan insana que textos posteriores le atribuyeron poderes divinos. Él iba a desviar el Nilo, físicamente, cambiar el curso de un río que existía desde antes de la memoria humana. No existe registro visual detallado de cómo se hizo esto, pero ingenieros modernos que estudiaron la hidrología de la región en 3000 a.C. llegaron a una conclusión. Para proteger Memphis de las crecidas anuales, Menes habría erguido una presa de 15 metros de altura, el equivalente a un edificio de 5 pisos hoy, hecha enteramente de piedra bruta
y barro compactado. 15 metros. En 3000 a.C., sin cemento, sin acero, sin retroexcavadoras. La logística era demencial. Cada bloque de piedra pesaba entre 2 y 10 toneladas. Miles de ellos, arrastrados de canteras distantes usando trineos de madera, cuerdas de fibra vegetal y sudor humano. Apilados capa por capa, hasta formar una muralla que contendría la furia estacional del río más importante de África. Y aquí está el detalle que hace que tu mente explote. Funcionó. Cuando las compuertas fueron abiertas y el Nilo comenzó a fluir por el nuevo canal desviado, testigos relataron algo que roza lo religioso. Sacerdotes cayeron de rodillas. Trabajadores lloraron, porque por primera vez en la historia humana documentada, un hombre había ordenado a un río, y el río obedeció. Menfis se convirtió en realidad, la capital del primer imperio unificado del mundo. Y la presa de Menes resistió por siglos, manteniendo la ciudad seca, mientras el Nilo se tragaba todo alrededor cada verano. Pero aquí está la pregunta que nadie hacía en voz alta en la época. Si Menes lo logró, ¿por qué la Sad el-Kafara, construida 300 años después, con tecnología supuestamente superior, explotó como una bomba? La respuesta está enterrada en aquella grieta de 33 metros. Y lo que ella revela sobre los límites del poder faraónico va a cambiar todo lo que piensas sobre cómo funcionaba Egipto. La respuesta estaba en la arena que obstruyó aquella grieta de 33 metros. Cuando geólogos analizaron los sedimentos dentro de la fisura de la Sad el-Kafara en 1986, encontraron algo revelador. Capas de lodo depositadas a alta velocidad, con fragmentos de roca incrustados, evidencia de que el agua rompió la presa en un único evento catastrófico. ¿La presión estimada en el momento del colapso? Cerca de 3.500.000 litros por segundo, golpeando una pared que estaba, probablemente, todavía en construcción. Aquí está el error fatal. Los ingenieros de 2700 a.C. intentaron copiar el éxito de Menes sin entender la diferencia crucial entre sus proyectos. Menes desvió el Nilo en un punto donde el río ya se ramificaba naturalmente. Él apenas aceleró un proceso que la geografía ya favorecía. La Sad el-Kafara intentó contener un wadi, un valle seco que se transformaba en torrente durante tormentas. Sin flujo constante, no había cómo probar la estructura progresivamente. Sin pruebas, no había cómo identificar puntos débiles. Y cuando la primera inundación vino, el agua encontró exactamente lo que buscaba. Una junta mal compactada entre las dos paredes de piedra se infiltró, erosionó el relleno de barro y explotó de dentro hacia afuera. Decenas, tal vez cientos de trabajadores murieron aquel día. No existe registro oficial porque registrar fracasos era políticamente imposible. Los faraones no fallaban. Los faraones eran dioses. Entonces aquella herida fue enterrada en el desierto y el proyecto abandonado. Pero la lección fue aprendida, y ella cambió todo. Porque después de la Sad el-Kafara, algo extraño sucedió en la ingeniería egipcia. Ellos dejaron de intentar domar la naturaleza y comenzaron a usarla. 3000 a.C., el Nilo no era solo una bendición agrícola, era un sistema de transporte listo, operando 24 horas al día, sin costo de combustible. La corriente natural fluía de sur a norte, a 6 kilómetros por hora, perfecto para bajar mercancías. Y cuando necesitabas volver, los vientos alisios del Mediterráneo soplaban de norte a sur con una regularidad casi mágica. Bastaba con levantar una vela. Ninguna otra civilización antigua tuvo ese lujo geográfico. Roma construiría 80.000 kilómetros de carreteras de piedra para conectar su imperio, un proyecto que consumiría siglos y fortunas incalculables. Los egipcios no lo necesitaron. Ellos tenían 1.368 kilómetros de autopista líquida natural, navegable en ambas direcciones, atravesando el país de punta a punta. Y cuando necesitaban cruzar en el sentido oeste-oeste, abrían canales, excavaban, conectaban,
transformaban la geografía en un tablero donde ellos dictaban las reglas. Esto liberó una capacidad logística sin precedentes. Bloques de granito de 50 toneladas podían ser extraídos en Asuán, en el extremo sur, y navegados 900 kilómetros hasta Giza en una única barcaza, algo que por tierra sería físicamente imposible con la tecnología de la época. El cobre venía del Sinaí, madera de cedro del Líbano, oro de Nubia, y todo eso convergía hacia un único objetivo: construir casas para los muertos. Porque aquí está la parte que nadie te explica bien sobre Egipto. Ellos no construían pirámides por vanidad, construían por terror existencial. La cosmología egipcia era brutal en su concreción. No había cielo abstracto, alma inmaterial, salvación por la fe. La vida después de la muerte era física, literal, y dependía de infraestructura. Si tu cuerpo se pudría, dejabas de existir, no metafóricamente, sino literalmente. Si tu tumba fuera saqueada y tus pertenencias robadas, pasarías la eternidad hambriento, desnudo, miserable. La muerte era solo un cambio de dirección, y la dirección necesitaba ser sólida. Por eso las primeras tumbas reales, las mastabas, eran búnkeres de adobe, rectángulos elevados con cámaras subterráneas selladas. No solo un ataúd, una casa completa, con letrinas, cuencas para abluciones, depósitos de comida, muebles, todo lo que usarías en el día a día, porque tú literalmente continuarías teniendo días. Pero el adobe se desmorona, el barro se agrieta, y si el faraón era un dios en la tierra, su morada eterna no podía ser hecha del mismo material que las casas de los campesinos. Entra en escena Djoser, segundo faraón del reino antiguo, coronado en 2667 a.C. Él tenía 29 años cuando asumió el trono y una obsesión: ser recordado para siempre. Y tenía al hombre adecuado para hacer eso realidad. Imhotep, origen humilde, genio administrativo, arquitecto visionario, y según textos posteriores, el primer hombre común en ser deificado, no por conquistas militares, sino por construcción. Cuando Djoser lo convocó para proyectar su tumba, Imhotep tenía un problema. ¿Cómo crear algo tan monumental que nadie jamás olvidaría, usando un material que nadie había dominado a gran escala? Piedra. No ladrillos. No adobe. Piedra caliza maciza, extraída de canteras, tallada, transportada y apilada en volúmenes que harían que la Sad el-Kafara pareciera un proyecto de fin de semana. La decisión fue revolucionaria y absolutamente arriesgada, porque hasta entonces nadie en la historia humana había construido un edificio enteramente de piedra por encima de 3 pisos de altura. Nadie sabía si era posible, nadie tenía manuales, nadie tenía precedentes. ¿Y si fallaba? Si la estructura se derrumbaba en medio de la construcción, aplastando a cientos de trabajadores, Imhotep no sería deificado, sería ejecutado. Él comenzó cavando, no hacia arriba, hacia abajo, 7 metros de ancho, 28 metros de profundidad, un pozo vertical directo hasta las entrañas de la tierra, donde el sarcófago de Djoser reposaría, y alrededor de ese eje central mandó excavar un laberinto. Casi 6 kilómetros de túneles subterráneos interconectados. 6 kilómetros. Cámaras para parientes muertos, pasillos para despistar a ladrones, salas de servicio equipadas como habitaciones reales, escalinatas que no llevan a ninguna parte, pasajes que doblan abruptamente sin razón aparente. Hoy, ese laberinto está clausurado porque los techos se están agrietando. Arqueólogos que bajaron allí relatan una sensación claustrofóbica de desorientación, una curva a la derecha cuando deberías haber girado a la izquierda y estás perdido. Algunos pasillos son obra de Imhotep. Otros fueron excavados por ladrones de tumbas siglos después, y nadie sabe a ciencia cierta cuáles son cuáles. Pero, ¿por qué crear un laberinto subterráneo tan absurdamente complejo? Porque Imhotep sabía algo que los constructores de la Sad el-Kafara ignoraron: peso.
Si apilas millones de toneladas de piedra en el desierto sin cimentación adecuada, eventualmente el suelo cede. La estructura se hunde, se agrieta, se derrumba. Pero si tú primero remueves toneladas de roca excavando hacia abajo, creas vacíos que redistribuyen la presión. El peso de la pirámide arriba no comprime un bloque sólido de tierra, se equilibra sobre un sistema de cámaras y pilares de roca natural. Es arquitectura en negativo. Construyes la cimentación removiendo, no añadiendo. Genial. Y letal si algo sale mal, porque una vez que comienzas a apilar piedra encima de esos vacíos, no hay vuelta atrás. Si un pilar subterráneo se agrieta, toda la estructura de arriba se derrumba, y estás enterrado vivo a 28 metros de profundidad, sin salida. Imhotep coordinó a 10.000 hombres y miles de mujeres, cocineras, tejedoras, proveedoras de suministros, en un proyecto que exigía sincronización milimétrica. Equipos en la cantera cortando bloques, equipos en el Nilo transportándolos, equipos en Saqqara posicionándolos, equipos subterráneos excavando simultáneamente. Un error de cálculo, un bloque mal encajado, una grieta ignorada, y todo se iría al suelo. Exactamente como sucedería décadas después, en el siguiente intento de pirámide, cuando la ambición superó a la física y una estructura entera comenzó a agrietarse, con los trabajadores todavía dentro. Imhotep apostó todo, y ganó. La pirámide escalonada de Djoser subió, capa tras capa, 6 niveles de caliza maciza, apilados como un pastel gigante, cada nivel más pequeño que el anterior, 60 metros de altura, el equivalente a un edificio de 20 pisos, en 2667 a.C., cuando la construcción más alta del mundo no pasaba de 10 metros. Y no se derrumbó. Las paredes aguantaron. Los túneles subterráneos no cedieron bajo el peso. Los 10.000 trabajadores salieron vivos. Alrededor de la pirámide, Imhotep construyó un complejo que redefinió lo que significaba tumba real. Un palacio al norte, 2 casas ceremoniales simbolizando el Alto y el Bajo Egipto, una muralla de caliza con 3 pisos rodeando un área mayor que un estadio de béisbol. Y en el único punto de entrada, algo que nunca se había hecho. 40 columnas de piedra, cada una con 10 metros de altura, sosteniendo un pórtico. Pero aquí está el detalle que delata el miedo. Imhotep no se atrevió a hacer columnas exentas. Cada una está encajada en una pared de piedra alrededor, porque él no tenía la certeza de si aguantarían su propio peso. Eso no era arquitectura, era un experimento a escala industrial, ciencia basada en el ensayo y error, con vidas humanas como variables de prueba. Djoser murió en 2648 a.C., tras 19 años de reinado. El Egipto entero subió del valle para honrarlo. Procesión de sacerdotes, estandartes, plañideras profesionales arrancándose los propios cabellos en luto ritual. El hombre que abrió la piedra estaba siendo sellado dentro de ella para siempre. Y tal vez, entre la multitud estaba un niño llamado Snefru, observando, absorbiendo, ya soñando con algo mayor. Porque 3 décadas después, cuando Snefru finalmente se sentó en el trono, él no quería solo construir una pirámide mejor que la de Djoser. Él quería la perfección, y esa obsesión casi destruyó a Egipto. Snefru tenía un problema de legitimidad. Hijo de Juni, pero por parte de madre. Una reina secundaria, no la principal. Técnicamente real, pero siempre con un asterisco al lado del nombre. Entonces hizo lo que los faraones problemáticos hacían. Se casó con su propia media hermana, Eteferes, de sangre incontestable. Los matrimonios incestuosos eran política estándar. Osiris e Isis eran hermanos y esposos en los mitos. Imitar a los dioses era reforzar su propia divinidad. Pero Snefru sabía que la genealogía no bastaba. Necesitaba popularidad. Entonces lanzó la primera campaña de relaciones públicas de la historia. Llamaba a los campesinos mi amigo, mi hermano. Visitaba aldeas, distribuía granos y siempre reforzaba una narrativa. Él no era solo un faraón, era su faraón. Pero la verdadera apuesta de Snefru era arquitectónica.
Él miró hacia la pirámide escalonada de Djoser y vio el problema. Escalones. Tú no subes una escalera hacia los cielos, tú asciendes. Las pirámides deberían ser rampas lisas, rayos de sol solidificados en piedra, elevadores directos hacia el dios Ra. Entonces, al inicio de su reinado, Snefru ordenó la construcción de la primera pirámide de caras lisas de la historia, en Meidum, 100 kilómetros al sur de Saqqara. El plan era simple: construir un núcleo escalonado tradicional, 8 niveles de piedra en ángulo acentuado, y entonces rellenar los escalones con bloques menores, recubriendo todo con caliza pulida, transformar escalera en rampa. Y funcionó. Por un tiempo. Porque hoy, cuando visitas Meidum, ves apenas 3 de los 8 escalones originales. El resto, una montaña de escombros de caliza a los pies de la estructura, miles de toneladas de revestimiento que simplemente se deslizaron. La pregunta que nadie consigue responder con certeza: ¿esto fue un colapso durante la construcción o sucedió siglos después? La evidencia física sugiere desastre. Cuando los arqueólogos examinaron el núcleo expuesto, encontraron algo perturbador: superficies alisadas entre las capas, planos de baja fricción. Piensa en una pila de libros sobre una mesa encerada. Funciona mientras está en equilibrio, pero si algo desplaza la parte superior, no hay fricción para sujetar. La pila entera se desliza. El revestimiento de Meidum estaba apoyado sobre superficies lisas inclinadas, y cuando comenzó a deslizarse, algunos defienden que la pirámide fue simplemente abandonada inacabada, y el revestimiento fue robado a lo largo de los siglos. Pero esa teoría choca con un hecho. Textos del Imperio Nuevo, 1000 años después de Snefru, mencionan a un visitante exaltando la gloria de Meidum. Si se hubiera derrumbado espectacularmente, difícilmente sería celebrada. La verdad probablemente está en el medio: grietas durante la construcción, refuerzos de emergencia y un colapso parcial que fue demasiado político para registrar oficialmente. Porque aquí está lo que sabemos con certeza: en el 10º año de su reinado, Snefru abandonó Meidum completamente. Detuvo la obra, retiró a los trabajadores y comenzó de nuevo desde cero a 60 kilómetros de distancia, en Dashur. Tú no abandonas 10 años de trabajo y millones de toneladas de piedra a menos que algo muy malo haya sucedido. Dashur, desierto virgen, terreno plano, roca sólida. Snefru estaba aprendiendo. Esta vez, nada de núcleo escalonado, caras lisas desde la base, ángulo agresivo, 54 grados. La pirámide más empinada jamás intentada, y en los primeros años parecía funcionar. La estructura subía, capa tras capa, 50 metros, 60, 70, hasta que los pasillos internos comenzaron a agrietarse. No eran grietas pequeñas, eran fisuras en las que podías meter la mano dentro, piedras desplazándose con el peso de arriba, y el peso continuaba aumentando con cada nueva capa. Los ingenieros de Snefru enfrentaron una elección imposible: detener la obra y admitir el fracaso, o continuar y arriesgar un colapso catastrófico, potencialmente con miles de trabajadores en la obra. Snefru se negó a parar. ¿La solución? Ampliar la base en 15 metros por cada lado, añadir más piedra en la cimentación para distribuir el peso, y hacer lo impensable: cambiar el ángulo de inclinación en medio de la construcción, de 54 grados a 43 grados. Un cambio radical que creó el perfil más bizarro de la arquitectura egipcia: la pirámide acodada, mitad empinada, mitad suave, con una doblez visible a simple vista en medio de la estructura. Es un monumento a la improvisación, una confesión en piedra de que algo salió terriblemente mal, y aún así, Snefru la completó. Porque abandonar 2 pirámides seguidas sería admitir que Djoser, muerto hacía 35 años, aún era imbatible. Pero la pirámide acodada guardaba un secreto aún más perturbador. Cuando los arqueólogos finalmente consiguieron acceder a las cámaras internas en la década de 1950, encontraron algo que no debería estar allí:
Vigas de cedro macizas encajadas en las paredes internas, funcionando como refuerzos estructurales. Madera. Dentro de una pirámide de piedra. El cedro del Líbano no era decoración, era carísimo, importado a través del Mediterráneo. Solo usaba cedro cuando era absolutamente necesario. Y aquí estaba, enterrado dentro de las paredes, invisible desde fuera. Esto solo significa una cosa. En medio de la construcción, los ingenieros se dieron cuenta de que la estructura estaba fallando estructuralmente y necesitaron reforzar desde dentro mientras continuaban apilando piedra encima. Imagina trabajar dentro de pasillos que se están agrietando, escuchando el crujir de la piedra arriba, sabiendo que toneladas de caliza pueden derrumbarse sobre ti en cualquier momento. Y aún así, continuar. Porque si el faraón ordena, tú obedeces, aunque eso signifique tu muerte. Y entonces, cuando la pirámide acodada finalmente fue concluida, torcida, reforzada, improvisada, Snefru hizo algo que ningún faraón jamás había hecho. Ordenó una tercera pirámide, a 1 kilómetro de distancia, para él mismo. Porque 2 intentos fallidos no eran suficientes. Necesitaba demostrar que podía construir una pirámide perfecta, aunque eso agotara el tesoro de Egipto, movilizara ejércitos enteros de trabajadores y arriesgara un colapso económico total. La pirámide roja de Dashur sería la apuesta final de Snefru. Ángulo seguro, 43 grados desde la base, sin cambios en medio del camino, sin improvisaciones. Y esta vez funcionó. Ángulo conservador, 43 grados. Bloques más grandes, de mejor calidad. Cimentaciones reforzadas. Todo lo que Snefru aprendió de 2 fracasos espectaculares, concentrado en una única estructura. La pirámide roja subió sin grietas, sin vigas de cedro escondidas en las paredes, sin cambios de ángulo en medio del camino, 105 metros de altura, caras perfectamente lisas, simétrica. Y cuando la piedra de coronamiento fue asentada en la cima, el bloque final que sellaba el ápice, los trabajadores bajaron por última vez las rampas que habían construido junto con la pirámide. Porque aquí está el secreto que nadie explica bien. Tú no levantas una montaña de piedra y después piensas en cómo subir bloques de 10 toneladas hasta la cima. Tú construyes la rampa mientras construyes la pirámide. 3 teorías dominan el debate hasta hoy. Rampa única rectilínea. Una avenida gigante de barro y piedra subiendo en línea recta desde el suelo hasta el ápice, creciendo junto con la estructura. Problema. En la cima, esa rampa sería tan larga que usaría más material que la propia pirámide. Segunda teoría. Rampas en espiral envolviendo la pirámide como una rosca. Eficiente, pero ¿cómo giras los bloques en las esquinas sin espacio para maniobrar? Tercera. Un híbrido. Rampa recta en los primeros niveles, espiral en los superiores. La verdad, nadie lo sabe, porque las rampas eran desmontadas tras la conclusión, material reutilizado, evidencia borrada. Lo que sabemos viene de fragmentos de relatos, cuerdas chasqueando bajo tensión, 20 hombres por bloque, amarrados a trineos de madera, agua vertida frente a los patines para reducir la fricción, cantos rítmicos marcando el esfuerzo. Porque arrastrar 10 toneladas colina arriba sin sincronía es morir aplastado si alguien tropieza. Y cuando el núcleo estaba completo, venía el acabado, revestimiento de caliza blanca de alta calidad, pulido con cinceles de cobre. El trabajo comenzaba en la cima y bajaba, porque si comienzas desde abajo, los bloques que bajan de arriba aplastan lo que ya ha sido pulido. Especialización extrema. Puedes ver eso en la pirámide acodada hoy. La sección superior, donde el revestimiento aún sobrevive, brilla como vidrio bajo el sol. Reflejo tan intenso que al mediodía es físicamente doloroso mirar directamente. Snefru finalmente tenía su pirámide perfecta. 3 décadas de reinado. 3 pirámides. 2 fallos espectaculares, una victoria absoluta. Y aquí está la ironía cruel. Nadie sabe dónde fue enterrado. 1950. Arqueólogos consiguen finalmente acceder a la cámara mortuoria de la pirámide roja.
28 metros por encima del nivel del suelo, a través de un pasillo empinado que baja hasta el corazón de la estructura. 3 salas, techos en falsa bóveda, paredes retrocediendo en escalones sucesivos hasta formar una pirámide invertida, distribuyendo el peso de millones de toneladas arriba. La cámara más profunda tiene 15 metros de altura, y en el suelo, restos óseos de un hombre de mediana edad, sin inscripciones, sin nombre, sin sarcófago identificable. Puede ser Snefru, puede no serlo. Algunos defienden que fue enterrado en la pirámide acodada, que tiene un complejo funerario más elaborado. Otros creen que los huesos son de un intruso posterior, tal vez un sacerdote. El faraón que construyó 3 pirámides, movilizando recursos sin precedentes, agotando el tesoro del reino, obsesionado con la inmortalidad, puede haber sido enterrado en cualquiera de ellas, o en ninguna. Paradoja brutal. Snefru dominó la ingeniería de la eternidad y se perdió en ella. Pero su legado técnico era innegable. Él demostró que las pirámides de caras lisas eran posibles. Sistematizó métodos, entrenó a generaciones de constructores, y cuando murió aproximadamente en 2589 a.C., dejó para su hijo Keops un manual de cómo construir lo imposible. Keops miró las 3 pirámides de su padre e hizo una pregunta muy simple. ¿Y si yo construyo una aún mayor? La respuesta fue Giza. 146 metros de altura, ángulo preciso de 51 grados, 2.300.000 bloques de piedra. Durante 3.800 años fue la estructura más alta del planeta. El imperio antiguo estaba en su apogeo. Egipto dominaba la ingeniería mundial. Nada parecía imposible. Y entonces, 4 siglos después de Keops, todo se derrumbó. Siglo XXII a.C., el Nilo falla. No una inundación, no una sequía temporal. Años de niveles bajos consecutivos. Las cosechas menguan. Las reservas de grano se agotan. Hambre generalizada. El sistema egipcio entero dependía de una premisa simple. El Nilo se desborda, irriga, tú plantas, cosechas, pagas impuestos, el faraón redistribuye, todos sobreviven. Cuando el río rompe ese ciclo, la cadena entera colapsa. Gobernadores regionales, los nomos, dejan de enviar tributos a la capital. ¿Por qué? Porque no tienen excedente. Están usando todo para mantener a sus propias poblaciones vivas. El faraón, sin ingresos, no consigue mantener el ejército. Sin ejército, no consigue forzar la obediencia. Sin obediencia, deja de ser faraón. Egipto se fragmenta. 100 años de caos descentralizado. Dinastías regionales luchando por territorio. Ciudades amuralladas. Guerras civiles. Hasta que en el siglo XXI a.C., una nueva estirpe emerge del sur, Tebas, y reconquista el país a la fuerza. El Imperio Medio nace de la sangre, y su general más brutal se llama Sesostris III. Sesostris III no construyó pirámides, construyó fortalezas, porque su problema no era la eternidad, era el control militar de un territorio que se rehusaba a obedecer, Nubia, al sur. Nubia tenía oro, mucho oro, las minas más ricas de África Oriental. Y quien controlase Nubia controlaba la economía del Nilo. Pero Nubia también tenía a los Kerman, guerreros nubios armados con arcos compuestos que atravesaban cuero, madera e incluso armaduras ligeras a 100 metros de distancia. Tiradores de la pupila los llamarían los griegos 1000 años después, porque acertaban en los ojos de jinetes en movimiento. Sesostris tenía números, un ejército organizado, bien alimentado, jerarquizado, pero los números no bastan contra arqueros que matan antes de que te acerques. Entonces, él adoptó una estrategia romana, 1500 años antes de que Roma existiera. Invadió, masacró, esclavizó y construyó fortalezas permanentes cada 50 kilómetros, transformando el Valle del Nilo en un corredor militarizado. Una estela de frontera registra sus propias palabras. Quemé sus campos, maté a sus hombres, esclavicé a sus mujeres, envenené sus pozos.
Quien protege mi frontera es mi hijo. Quien no la protege no es mi hijo. No hay ambigüedad. No hay justificación divina. Es pragmatismo militar crudo. Y las fortalezas que construyó eran obras maestras. Buchen, la mayor de ellas, cubría el área de 2 campos de fútbol. Múltiples capas defensivas concéntricas. Foso externo. Murallas con posiciones entrecruzadas para que los arqueros dispararan en ángulos superpuestos. Fuego cruzado antes de que el concepto existiera. Un invasor necesitaría atravesar el foso bajo una lluvia de flechas, escalar la primera muralla mientras los arqueros arriba lanzaban proyectiles, romper la segunda muralla, la tercera. Buchen fue diseñada para ser impenetrable. Albergaba a 1000 soldados, incluyendo nubios capturados, forzados a servir 6 años en el ejército egipcio. Ironía brutal. Los Kerman esclavizados defendiendo fortalezas que esclavizaban a los Kerman. Sesostris gobernó 39 años. Murió en 1831 a.C. y por siglos sus fortalezas mantuvieron a Nubia bajo control egipcio, hasta que el Imperio Medio, como el Imperio Antiguo antes que él, se desmoronó. Los Kerman retomaron el sur. Los Hyksos invadieron desde el este. Egipto se encogió, y las superfortalezas de Sesostris, construidas para durar milenios, cambiaron de manos sin batallas decisivas, simplemente abandonadas cuando el tesoro egipcio ya no pudo pagar guarniciones. Pero permanecieron en pie. 3700 años resistiendo al tiempo, al viento, a las inundaciones del Nilo, hasta 1964, cuando el gobierno egipcio decidió construir una presa en Asuán, creando el lago Nasser, un embalse de 563 kilómetros de extensión, y todas las fortalezas de Sesostris III, Buchen, Mirgisa, Semna, Kumma, desaparecieron bajo 50 metros de agua infestada de cocodrilos. La ironía final. Un faraón que dominó la ingeniería militar para controlar el Nilo vio sus obras destruidas por ingenieros modernos intentando controlar el mismo río. Pero antes de que todo se sumergiera, antes de que el agua se tragara milenios de historia, sucedió algo extraordinario en la orilla opuesta del Nilo. Algo que mostraría al mundo que Egipto todavía tenía un truco final. Una construcción tan insana, tan políticamente imposible, que exigiría mover templos enteros. Pero antes de que el agua se tragara todo, antes de que Buchen y sus hermanas desaparecieran para siempre, sucedió algo que ningún ingeniero moderno creía posible. Movieron templos enteros, no ladrillos, no bloques, templos completos esculpidos en la roca viva, cortados de la montaña, desmontados en miles de piezas, transportados cientos de metros por encima del nivel original y remontados piedra por piedra sin perder un solo jeroglífico. Abu Simbel, Philae, Kalabsha. Una operación de rescate arqueológico que consumió 4 años, 40 millones de dólares, ingenieros de 50 países, todo para salvar monumentos de 3200 años de una presa que el propio Egipto construyó. La ironía es brutal. Los faraones construyeron para desafiar a la eternidad. Sus sucesores modernos construyeron para domar al Nilo, y ambos estaban seguros de que controlaban la naturaleza. Pero aquí está la verdad que nadie admite en voz alta. Los egipcios antiguos y modernos cometieron el mismo error, creer que podrían rediseñar la geografía sin consecuencias, porque la historia de cómo Egipto llegó a ese punto, sumergiendo sus propias fortalezas para construir la presa de Asuán, comienza 3300 años antes, con una faraón que no debería existir y un arquitecto que la amaba. 1479 a.C., Tutmosis II muere. Su hijo con una concubina, Tutmosis III, es proclamado faraón. Problema: tiene 7 años. ¿Quién asume como regente? La viuda, Hatshepsut, media hermana del fallecido rey, mujer de linaje real impecable. Y en los primeros 7 años de regencia, ella hace algo sin precedentes. Se proclama faraón. No reina, no regente. Faraón. Escándalo absoluto.
Los faraones eran hombres por definición teológica. El rey era la encarnación de Horus, hijo de Osiris. ¿Cómo una mujer podría ser Horus? Hatshepsut resolvió esto de la forma más egipcia posible. Cambió la narrativa visual. Ordenó que todas sus estatuas y relieves la mostraran con cuerpo masculino, torso desnudo, músculos definidos y la barba postiza ceremonial de los faraones. En los textos se refería a sí misma en masculino. Si el problema era el género gramatical e iconográfico, ella simplemente lo reescribió. Y para demostrar que merecía el título, hizo lo que todo faraón hacía: construyó. Pero no cualquier cosa, algo que nunca se había hecho antes. Deir el-Bahari, ladera caliza en el lado oeste del Nilo, cerca de Tebas, lugar sagrado, ya marcado por templos antiguos. Hatshepsut convocó a Senenmut, arquitecto de origen plebeyo, sin linaje noble, pero con reputación de genio, y la relación entre ellos era complicada. Grafitis obscenos encontrados en tumbas secundarias muestran a los dos en poses sexuales explícitas. Chisme antiguo, propaganda enemiga, ¿verdad inconveniente? Nadie lo sabe. Lo que sabemos es esto: Senenmut diseñó para Hatshepsut el templo mortuorio más radical de la historia egipcia. 3 terrazas encajadas en la roca, pórticos columnados conectados por una escalinata axial monumental, jardines irrigados, espejos de agua reflejando las columnas, y en las paredes, relieves contando una historia muy específica. El dios Amón visita a la madre de Hatshepsut. Se encuentran íntimamente. Diosas asisten a la concepción. La niña nace y es saludada como faraón de nacimiento divino. Propaganda de legitimación en piedra. Si cuestionas mi derecho a gobernar, estás cuestionando a los dioses. 15 años de construcción. Y cuando estuvo listo, Deir el-Bahari no se parecía a ningún templo egipcio anterior o posterior. Era minimalista donde otros eran exuberantes, horizontal donde otros eran verticales, integrado al paisaje donde otros dominaban por contraste. Obra maestra absoluta. Pero Hatshepsut sabía que la arquitectura no bastaba, porque Tutmosis III estaba creciendo. Y cuando llegara a la mayoría de edad, reclamaría el trono, legalmente, legítimamente. Entonces ella hizo lo que todo líder inseguro hace: escaló la propaganda. Obeliscos. Si nunca has visto un obelisco de cerca, no entiendes la escala. 40 metros de altura. Monolito único. Una pieza sólida de granito rosa extraída de Asuán, 185 kilómetros al sur. 300, 400, hasta 1100 toneladas de piedra. Y la locura de intentar eso está todavía en Asuán, congelada en el tiempo. El obelisco inacabado, 42 metros de largo, 1168 toneladas, tallado en 3 lados, todavía unido a la roca madre. Sería el mayor obelisco jamás erguido, hasta que se agrietó. Una fisura atravesó el granito cerca de la base. Un año de trabajo, 130 hombres martillando dolerita, roca más dura que el granito, contra la piedra, abriendo canaletas milimétricas, destacando lascas, perdido. Pero el obelisco inacabado revela exactamente cómo lo hacían. Sin explosivos, sin sierras de diamante, bolas de dolerita de 5 kilos, martilladas repetidamente contra la misma línea hasta que el granito cedía. Trabajo de hormiga a escala industrial. Y cuando finalmente separaban un obelisco de la roca, el verdadero pesadilla comenzaba: transportarlo. Primer problema: ¿cómo mover 400 toneladas por tierra hasta el Nilo? No se mueven. Esperas la crecida anual, cuando el río sube 8 metros y se aproxima a la cantera. Allí construyes una barcaza maciza, madera de cedro importada del Líbano, reforzada, probada, y rezas para que no se hunda. Segundo problema: ¿cómo erguir 40 metros de granito en vertical sin grúa? La teoría más aceptada: construyes un capullo de ladrillos de barro alrededor de la base, rellenas con arena, creas 2 rampas opuestas, arrastras el obelisco horizontalmente sobre la arena, y entonces
Lentamente, a lo largo de semanas, retiras la arena por la base mientras traccionas la cima. La gravedad hace el trabajo. La punta del obelisco sube gradualmente hasta quedar vertical y encajar en la base de granito preparada. Si algo sale mal, si la cuerda se rompe, si la base se agrieta, si el obelisco se desequilibra, 400 toneladas caen, y todos los que están alrededor mueren aplastados. Hatshepsut ordenó varios obeliscos. 2 de ellos todavía están en pie en Karnak, monumentos a su conexión divina con Amón-Ra. Pero en 1459 a.C., algo sucedió. Senenmut desapareció, sin registro de muerte, sin tumba ocupada, simplemente se esfumó. 1 año después, Hatshepsut murió. Misteriosamente, dicen los textos, el eufemismo egipcio para no sabemos, pero es sospechoso. Su cuerpo nunca fue encontrado. La tumba fue identificada, vacía. Y entonces Tutmosis III asumió el trono y ordenó la destrucción sistemática de cada estatua, cada relieve, cada mención al nombre de Hatshepsut. Damnatio memoriae, borrar de la historia. Nadie puede probar que Tutmosis III mandó matar a su madrastra, pero ciertamente tuvo motivo, medios y oportunidad. Y después de borrar a Hatshepsut, partió hacia conquistas militares sin precedentes, extendiendo el imperio desde Siria hasta Sudán, consolidando a Egipto como superpotencia regional. Pero 1200 años después de las primeras pirámides, cuando Egipto parecía haber alcanzado la estabilidad absoluta, surgió un faraón que haría que Hatshepsut pareciera conservadora. 1353 a.C. Amenhotep IV es coronado en Tebas, capital religiosa del Imperio Nuevo. El nombre significa Amón está satisfecho. Amón era el rey de los dioses. Sus sacerdotes controlaban 1/3 de la riqueza nacional. Karnak, su templo, era el centro del poder político. Y Amenhotep IV miró todo eso y dijo, no. En el 5º año de reinado, viajó al norte. Encontró un tramo de desierto entre acantilados calizos. Nada allí a 300 kilómetros de Tebas, en medio de la nada, y declaró que Atón, el disco solar, divinidad secundaria, había hablado con él, que aquel era el lugar donde la creación comenzó. Cambió su propio nombre a Akenatón, siervo de Atón, y anunció que abandonaría Tebas por completo. Él iría a construir una nueva capital, desde cero, en aquel desierto vacío. Imagine al presidente de los Estados Unidos anunciando, Washington, D.C. está cancelada. La nueva capital será en el desierto de Texas. Todos los empleados del gobierno múdense en 6 meses. Esa fue la reacción de Tebas. Los empleos se evaporaron. La máquina administrativa entera tuvo que desplazarse. Los sacerdotes de Amón perdieron influencia. Escribas, soldados, artesanos, todos forzados a seguir al faraón a un lugar que ni siquiera existía todavía. El nombre de la ciudad sería Ajetatón, horizonte de Atón. Hoy la llamamos Amarna, y aquí está la parte que ningún historiador consigue explicar satisfactoriamente. Akenatón no solo ordenó la construcción de una capital entera en el desierto. Él dio un plazo, 365 días, un año, 365 días para construir una capital entera en el desierto. Cualquier ingeniero moderno miraría ese plazo y se reiría. Imposible. El planeamiento urbano lleva años, la infraestructura décadas, una ciudad desde cero, generaciones. Pero Akenatón no estaba pidiendo, estaba ordenando, y sus ingenieros tuvieron que inventar una solución. La respuesta cambiaría la construcción para siempre, la prefabricación. Hasta entonces, toda construcción monumental egipcia funcionaba así: bloques gigantes, únicos, pesados, movidos por equipos masivos, asentados individualmente. Trabajo artesanal a escala industrial, lento, carísimo, pero impresionante. Akenatón no tenía tiempo para lo impresionante. Necesitaba rapidez. Entonces sus ingenieros inventaron el talatat, bloques de caliza estandarizados de cerca de 50 centímetros de largo, 25 de ancho, 30 kilos cada uno,
lo suficientemente ligeros para que 1 o 2 hombres los cargaran, lo suficientemente uniformes para apilar sin ajustes complejos. Piensa en Lego, pero de piedra, e inventado en 1350 a.C. Con talatatim, plural, no necesitas a 100 hombres arrastrando una pieza de 10 toneladas por una rampa. Necesitas a 100 hombres cargando 100 piezas simultáneamente, montando paredes como una línea de producción. Templos que llevarían una década subieron en meses. Palacios que exigirían generaciones estuvieron listos en 2 años. Y la ciudad creció. 62 kilómetros cuadrados. 13 kilómetros a lo largo del Nilo, casi 5 hacia el interior. Avenida procesional conectando el centro con los palacios. 4 palacios, cada uno con una función específica: jardines, establos, salones columnados. En 2 años, Ajetatón albergaba a 20.000 personas, la primera ciudad planeada de la historia. No creció orgánicamente, fue diseñada. El trazado irradiaba de la tumba real como rayos solares. Todo convergía hacia Akenatón. Y en las representaciones artísticas, cualquier persona fuera de la familia real aparece encorvada, postrada, permanentemente sumisa. Protocolo de adoración sin precedentes. No solo al faraón, sino al hombre que se había convertido en la encarnación viva de Atón. El pequeño templo de Atón, irónicamente enorme, 6.500 metros cuadrados, el doble de la Casa Blanca, tenía 3 patios sucesivos separados por pilonos monumentales. Cada portal representaba las montañas del horizonte. Atravesar era simular el nacimiento del sol, y en el santuario más interno, el lugar más sagrado, no reposaba una estatua de Atón. Akenatón había proclamado que él mismo era el espíritu terrenal de Atón. El templo no era la casa del dios, era la casa del faraón que se había convertido en dios. Obsesión absoluta, control total, revolución arquitectónica. Y entonces, en la segunda década de su reinado, todo comenzó a desmoronarse. Porque mientras Akenatón se obsesionaba cada vez más con su culto solar, ignorando informes de frontera, descuidando la diplomacia, perdido en rituales dentro de su ciudad perfecta, el imperio se encogió. Rivales externos avanzaron. Territorios vasallos se rebelaron. Rutas comerciales fueron cortadas. Y cuando Akenatón murió en 1336 a.C., la furia contenida explotó. Estatuas despedazadas, relieves martillados hasta desaparecer. En la tumba del sumo sacerdote Merira, una de las pocas no destruidas completamente, hay una escena reveladora. Akenatón en un carro, cráneo rapado, delgado. Él había muerto, pero eso no bastaba. Para los egipcios, destruir la imagen de un muerto era matarlo de nuevo. Cortar el camino del Ba, el alma, de vuelta al cuerpo momificado. Condenar a la no existencia eterna, damnatio memoriae. No solo borrar de la historia, borrar de la eternidad. Y entonces abandonaron a Amarna. Simplemente se fueron. En pocos años, aquella capital que costó fortunas, movilizó a decenas de miles, revolucionó la construcción, se convirtió en ciudad fantasma. El trono pasó a Tutankamón, de 9 años. Niño traumatizado, rodeado por consejeros ancianos desesperados por restaurar el orden. Primera decisión, cambiar de nombre. Tutankamón. Devolver la primacía al dios que su padre había desterrado. Segunda decisión, abandonar a Ajetatón completamente. Capital de vuelta a Tebas. Y aquí está la ironía brutal que cierra el ciclo. Toda la innovación de Akenatón, los talatatim, la prefabricación, la velocidad constructiva, fue olvidada. A propósito, borrada junto con su nombre. Cuando las construcciones posteriores comenzaron de nuevo, volvieron a los métodos tradicionales, bloques gigantes, trabajo lento, como si Amarna nunca hubiera existido. Pero Amarna dejó una cicatriz. 40 años de turbulencia religiosa, economía sacudida, fronteras debilitadas, tesoro agotado. Cuando Seti I asumió el trono en 1294 a.C., heredó un imperio maltrecho que parecía irrecuperable.
veterano de guerra, excomandante supremo, y con un plan simple: reconquistar todo lo que se perdió y construir algo tan monumentalmente impresionante que nadie jamás olvidara que Egipto estaba de vuelta. Dos frentes simultáneos, campaña militar brutal en Siria y Palestina, retomando puertos fenicios, y en Karnak, corazón religioso que Akenatón había intentado destruir, un proyecto arquitectónico sin paralelo, el Gran Salón Hipóstilo. 134 columnas, algunas con 21 metros de altura, equivalente a un edificio de 7 pisos, tan gruesas que 10 hombres de la mano apenas logran abrazarlas. Un bosque de piedra, porque los egipcios querían espacios internos colosales, pero no dominaban los claros. Los arcos y bóvedas eran limitados. Entonces multiplicaban las columnas, transformaban el techo en un problema de apoyo distribuido. ¿Y la técnica? Genial en su sencillez perversa. Primero, aterras la base con lodo y escombros hasta el nivel del techo planeado. Creas una plataforma artificial. Después, ruedas tambores de piedra, secciones cilíndricas pretalladas, rampa arriba y los apilas al nivel de la plataforma, como montar una pila de monedas gigantes sobre una mesa. Cuando todas las columnas están montadas en el nivel elevado, retiras el relleno. Excavas de vuelta hasta el suelo original, y a medida que la tierra sale, las columnas aparecen, ya en su lugar, ya sosteniendo el techo que fue construido simultáneamente al nivel de la plataforma. Es construcción al revés, escultura por sustracción, y funciona porque estás trabajando siempre al nivel del suelo, sin necesitar grúas imposibles para levantar bloques de 50 toneladas a 20 metros de altura. Una columna inacabada en Karnak todavía muestra el método congelado en el tiempo: base enterrada, secciones apiladas, relleno parcialmente retirado. Pero el salón hipóstilo era solo una tarjeta de presentación. La verdadera obra maestra de Seti estaba siendo excavada simultáneamente a kilómetros de distancia, en las entrañas de las montañas en el lado oeste del Nilo. El Valle de los Reyes, Deir el Medina, villa de artesanos especializados. Cada lunes se despiden de sus esposas y caminan 1 hora hasta la obra en el Valle de los Reyes. Pasan la semana acampados, trabajando. Son albañiles, escultores, pintores, pero no trabajadores manuales comunes. Son artistas técnicos, herederos de generaciones de conocimiento acumulado. Y cada uno tiene una especialidad absurdamente específica. Hay maestros que esculpen solo manos, otros solo rostros, otros pintan solo jeroglíficos azules, línea de producción artesanal. Proceso: primero cinceles de cobre cortan la roca, jornada de trabajo medida por lamparillas. Cuando el aceite se acaba, el turno termina. Si sobra aceite, alguien está perdiendo el tiempo. Segundo, los revocadores cubren las paredes con yeso y cal, alisando imperfecciones. Tercero, los dibujantes trazan escenas en tinta negra, boceto inicial. Cuarto, el maestro revisa en rojo, corrigiendo proporciones, ajustando detalles. En algunas tumbas, estas correcciones en rojo todavía son visibles hoy, 3200 años después. Quinto, los escultores tallan relieves, dejando figuras elevadas. Sexto, los pintores aplican pigmentos: azul de cobre, rojo de ocre, amarillo de arsénico. Y la tumba de Seti primero sería la obra maestra absoluta. Pasillo empinado bajando por escalinatas. Pozo vertical de drenaje, oficialmente para evitar inundaciones, en la práctica para engañar a los ladrones, haciéndoles pensar que allí termina. Porque el robo de tumbas era endémico. Papiros de Deir el Medina documentan investigaciones, juicios, ejecuciones, bandas organizadas, guardias sobornados, incluso los propios artesanos robando tumbas que ayudaron a construir. Entonces, Seti incorporó una cámara mortuoria falsa, amplia, vacía, inacabada. Los ladrones llegarían allí y pensarían: esta tumba fue abandonada, nada aquí. Bajo el piso, escalera oculta, otro pasillo, y finalmente, la verdadera cámara real.
paredes cubiertas del suelo al techo con relieves pintados, escenas del libro de los muertos, del libro de las puertas, de la jornada nocturna de Ra por el inframundo. Muchos llaman a la tumba de Seti primero la más bella del Valle de los Reyes. Otras son más grandes, más ricas en oro, pero ninguna está tan completamente decorada. Cada centímetro cuenta una historia, y entonces, en 1279 a.C., Seti murió, inesperadamente. Exámenes de la momia sugieren menos de 40 años. El testigo pasó a Ramsés II, y él haría algo que ningún faraón había osado: construir monumentos a sí mismo en una escala que rivalizaba con los dioses. 67 años de reinado, más de 100 hijos, batallas legendarias, y una cantidad obscena de estatuas, templos, obeliscos, todos con su nombre, el cenit absoluto de la civilización faraónica. Pero aquí está la verdad que nadie notó en la época. Ramsés II estaba construyendo la propia tumba del imperio. Porque cuando gastas décadas agotando el tesoro en vanidad monumental, 1964, desierto de Nubia, 100 ingenieros de 5 países miran hacia un acantilado y enfrentan un problema que parece insoluble. Abu Simbel, 2 templos excavados en la roca viva por Ramsés II en 1269 a.C., será tragado por el lago Nasser en 18 meses. La represa de Asuán, 225 kilómetros al norte, está casi completa. Cuando las compuertas se cierren, 563 kilómetros de valle se sumergirán bajo 50 metros de agua. Y con ellos, una de las mayores obras maestras de la arquitectura antigua. La propuesta inicial era construir un dique alrededor de Abu Simbel, crear una isla artificial protegiendo los templos. Costo estimado, $90 millones. Inviable. Segunda propuesta, elevar los templos intactos usando gatos hidráulicos gigantes. Problema: los templos no son construcciones, son excavaciones. No levantas lo que está fundido con la montaña. Quedó una tercera opción, la más insana: cerrar los templos en pedazos, transportarlos 61 metros arriba y 183 metros hacia el interior, y remontarlos, bloque por bloque, dentro de montañas artificiales de concreto. Detalle técnico crucial: los 4 colosos de Ramsés en la fachada tienen 21 metros de altura cada uno, esculpidos en relieve continuo directamente en la roca. No puedes simplemente cortar una estatua de 200 toneladas a la mitad sin destruir proporciones, expresiones faciales, jeroglíficos. Los ingenieros suecos desarrollaron sierras de hilo diamantado que podían hacer cortes de apenas 6 milímetros de espesor. Cada bloque fue numerado, miles de ellos, como un rompecabezas tridimensional. Y cuando comenzaron a cerrar, las manos temblaban. Porque si una sierra resbalaba, si un bloque se agrietaba, si un jeroglífico se dañaba, acababas de destruir parte de un monumento de 3.200 años. 4 años. $40 millones. Cooperación internacional sin precedentes. Y en 1968, cuando la última piedra fue reposicionada y las montañas de concreto fueron revestidas con roca para parecer naturales, algo extraordinario sucedió. El fenómeno solar funcionó. 2 veces al año, 22 de febrero y 22 de octubre, un haz de luz todavía invade el santuario interno e ilumina exactamente 3 de las 4 estatuas: Ra-Horajti, Amón-Ra y Ramsés deificado. La cuarta, Ptah, dios de las tinieblas, permanece en la sombra, incluso 61 metros por encima de la posición original, incluso tras ser desmontado y remontado. La geometría sagrada sobrevivió. Pero aquí está la ironía que nadie menciona. Este rescate multimillonario solo fue necesario porque el Egipto moderno cometió exactamente el mismo error que destruyó al Egipto antiguo: construir demasiado. Porque volvamos 3.000 años. Ramsés II, el niño de oro, coronado joven con todas las expectativas de la dinastía. A los 21 años, ya tenía al menos 21 hijos y 17 esposas.
A lo largo de 67 años de reinado, 110 hijos documentados, probablemente un número igual de hijas. No era solo virilidad, era propaganda política a escala industrial, y cuando no estaba procreando, estaba construyendo. Abu Simbel, Templo de Luxor, Ramesseum, templos en Memphis, obeliscos, estatuas colosales por todo el imperio, muchos con inscripciones borrando nombres de faraones anteriores y poniendo el suyo. Ramsés no construía para los dioses, construía para ser Dios. En el santuario de Abu Simbel ves eso literalmente. 4 estatuas representando a las divinidades supremas: Ptah, creador; Amón, rey de los dioses; Ra-Horakhti, el sol; y Ramsés, sentado entre ellos, como igual. Él aparece en relieves venerando a los dioses y venerando a sí mismo divinizado. Pero aquí está el problema con los megaproyectos de ego. Alguien tiene que pagar, y Egipto estaba pagando con oro de Nubia, tributos de vasallos, impuestos pesados a los campesinos. Décadas de gastos monumentales drenando el tesoro. Cuando Ramsés murió en 1212 a.C., aproximadamente a los 90 años, cuerpo tan momificado que el cabello pelirrojo todavía sobrevive hoy, dejó un imperio esplendoroso en la superficie y económicamente hueco por dentro. Pocas generaciones después, la combinación previsible: liderazgo débil, tesoro agotado, fronteras imposibles de defender. El imperio nuevo se desmoronó. Los nubios retomaron el sur. Los libios invadieron desde el oeste. Los asirios conquistaron desde el este. Y por primera vez en 3000 años, Egipto dejó de ser gobernado por egipcios, persas, macedonios, ptolomeos griegos. Y finalmente, tras el suicidio de Cleopatra VII en 30 a.C., las legiones romanas de Octaviano marcharon por el Nilo y cerraron la historia del Egipto faraónico. 3 milenios, 30 dinastías, la civilización más duradera de la historia antigua, destruida no por invasores, sino por su propia obsesión en construir la eternidad en piedra. Ahora regrese a 1964, el Egipto moderno construyendo la presa de Asuán. ¿Por qué? Controlar las inundaciones del Nilo, generar electricidad, industrializar el país, proyectar poder. Exactamente lo que Menes hizo en 3000 a.C. con la primera presa. Exactamente lo que motivó cada pirámide, cada fortaleza, cada templo. ¿Y el costo? Sumergir las superfortalezas de Sesostris III. Desplazar a 100.000 nubios de sus tierras ancestrales. Gastar $40 millones moviendo templos en lugar de invertir en educación o salud. La presa funcionó. Controla el Nilo, genera energía y creó el lago Nasser, 563 kilómetros de agua estancada acumulando sedimentos, creando problemas de salinidad, desplazando ecosistemas, exactamente como la Sa del Kafara, que explotó en 2700 a.C., porque intentaron controlar un wadi sin entender la hidrología. 5000 años separando estas presas, y los egipcios todavía están cometiendo la misma apuesta, que la ingeniería puede domar la naturaleza sin consecuencias imprevistas. Entonces, aquí está la respuesta a la pregunta del inicio. ¿Cuál de las 3 megaconstrucciones casi destruyó todo? No fue solo una, fue el patrón. La obsesión recurrente de cada generación egipcia en superar a la anterior. Menes construyendo la primera presa, Imhotep inventando la pirámide, Snefru fracasando 2 veces antes de acertar, Hatshepsut erigiendo obeliscos imposibles, Akenatón prefabricando una capital entera en un año, Sesostris militarizando 300 kilómetros de frontera, Ramsés II cubriendo el país con monumentos al propio ego, cada uno empujando los límites un poco más allá, cada uno agotando recursos un poco más, cada uno asumiendo que esta vez sería diferente, hasta que el sistema entero colapsó bajo su propio peso. Y aquí estamos nosotros, en 2026, mirando ruinas de 5000 años y pensando, ¿cómo lograron construir eso? Cuando la pregunta real debería ser, ¿por qué creyeron que lo necesitaban?
porque los egipcios no construyeron pirámides por necesidad, construyeron por miedo. Miedo a ser olvidados, a que sus vidas no importaran, a que la muerte fuera el fin absoluto. Entonces intentaron comprar la eternidad con piedra, y por 3 milenios funcionó mejor que cualquier otra civilización en la historia. Pero la eternidad tiene un precio, y eventualmente la cuenta llega. Las pirámides todavía están en pie. Abu Simbel fue salvado. Los obeliscos resistieron. Pero el imperio que los construyó desapareció hace 2000 años. La lección que sobrevivió no está en las piedras. Está en el espacio vacío entre ellas, en el silencio de los pasillos abandonados de Amarna, en los cimientos sumergidos de Bujen, en la grieta de 33 metros, en la Sat el Kafara. Lugares donde la ambición humana encontró sus límites y continuó empujando de todos modos. Tal vez por eso seguimos fascinados por Egipto, no porque lograron lo imposible, sino porque nos mostraron exactamente hasta dónde puedes llegar antes de que todo se derrumbe.